Muy bien, me había dicho, señorita productora, y también me fui. Lo tenemos al doctor Roberto de Bag. Qué suerte tenerlo. Doc, interesante tenerte en este momento tan particular con relación a todas las enfermedades infecciosas que pueden llegar a aparecer cuando hay una inundación de estas características. Doc, querido, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está Muy usted? bien. Nos preocupa mucho, ¿no? Porque, claro, vos fíjate, cuando el agua llegó, arrasó, se mezcló con agua de cloaca, bueno, se quedó allí, destruyó todo. Empiezan a aparecer, uno piensa en las enfermedades puntualmente, Roberto, corregime si me equivoco, ¿no? Pero enfermedades que producen los roedores, el hantavirus, entre otras, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, sin ninguna duda, el momento en que está, luego del desastre natural que está viviendo en Bahía Blanca, sin ninguna duda empieza ahora la problemática de las enfermedades que puedan estar asociadas a la inundación. Y es como decías vos, hoy las aguas, los lugares donde todavía hay acumulación de agua, esa no es un agua que viene de la sierra, Ah, es un agua que está producido la mezcla entre el sistema cloacal, es decir, todos los materiales cloacales, más el agua de la sierra, más los terrible. productos tóxicos que arrasó el agua al pasar por las casas, al pasar por fábricas. Entonces empieza a aparecer un agua de alta contaminación. Y esta agua de alta contaminación en las personas que están expuestas a esta agua o que van a generar todavía rescates o que van o que están en situación de contacto con esta agua, empiezan a aparecer enfermedades de la piel, erupciones, alergias, pero también enfermedades de transmisión por agua contaminada, como son las diarreas y el grupo de las hepatitis A, que es una cosa que habitualmente ocurre. Esperemos que esta vez no, pero sí el antecedente de las inundaciones en Santa Fe o La Plata luego producen estos aumentos de estas infecciones. Y esta agua contaminada, que por ejemplo ya ha bajado y que ha dejado las casas con este barro y con estos residuos, bueno, tienen que ser limpiadas. Y lo que hace la gente en su primer momento es tratar bueno, de sacar el barro, pero esa gente tiene que tener una protección, tiene que tener guantes, tiene que tener botas, para no estar en contacto con este material, el lavado de mano Claro. frecuente, el tener agua segura. Y bueno, y después empieza toda la recomendación internacional, que significa la limpieza de las paredes y de todo aquel material que pueda ser recuperado. Y lo que decías de los roedores, tenés mucha razón, Gustavo, porque en esta agua contaminada, entre el sistema cloacal, el agua de sierra, más los productos tóxicos, empiezan a tener también la contaminación de los animales muertos, porque uno focaliza el pensamiento en los animales de mascotas, las mascotas, pero la fauna que arrastró, roedores y bueno, y otros animales de la sierra, del lugar, hacen que esto también se hayan ahogado y empiezan a tener signos de descomposición y de contaminación. Y los roedores específicamente transmiten una infección que se llama leptospirosis, que ocurre entre 10 días y 14 días después de la inundación. Por suerte hoy he visto inclusive en el noticiero hace un rato no más, que está montado un hospital de campaña, y eso es absolutamente importante porque es el momento en que las personas tienen que tener un acceso a la salud, vuelvo a decir, por estas cuestiones de diarreas, de alergias o de inclusive de algunas otras enfermedades que no están relacionadas con la inundación, pero que pueden aparecer. Roberto, me gustaría también preguntarte qué pasa en estos momentos con el dengue, porque sabemos que es una época del año, me acuerdo a esta altura del año, el año pasado era tremendo, si no me equivoco estábamos en uno de los picos más altos. Entiendo que esta no es agua estancada, justamente es agua que fluyó o que en algunos lugares al menos ya se fue, pero que pudo haber quedado en algunos lugares retenida justamente por la cantidad de cosas que se perdieron. Para ustedes los infectólogos, ¿esto enciende nuevas alarmas? Sí, sí, pero las alarmas no son tan importantes como
la cuestión relacionada con el contacto con el agua contaminada, fundamentalmente. Pero sí va a pasar que dentro de 7 a 10 días empiecen nuevamente a tener una población de mosquitos producto de la humedad. Ojalá que las temperaturas no aumenten, porque eso permite también la reproducción de mosquitos. Y por supuesto que si hay personas que están infectadas, que van a la zona y están infectadas con dengue, pueden transmitirlo. Pero como ustedes habrán visto, el año pasado hubo 100.000 personas que se diagnosticó, posiblemente hubo 10 a 12 o 13 veces más, o sea, en vez de 100.000 personas hubo más de 1,5 millones, millón y pico de personas que han estado infectadas. Entonces eso hace que este año no haya tanto infección, Claro. es una de las razones, porque hay los infectados que están protegidos durante el primer año para los 4 serotipos de la infección. Entonces, independientemente de que acá en Capital Federal, en estos días, por las lluvias que pasaron hace 2 semanas, o de entre 7 y 10 días, hoy las personas están siendo picadas por mosquitos en la ciudad de Buenos Aires. Esto va a pasar también en Bahía Blanca. Esperemos que esto no sea un problema. El problema fundamentalmente hoy por hoy está en no contacto con el agua y el proveer a la población agua potable, que recién también escuchaba, el 70% de la población está con energía eléctrica, el otro no. El otro que no está con energía eléctrica, también hay que tener mucho cuidado en lo que son generadores de energía. Los generadores de energía, para los que no tienen, y para los lugares inclusive donde hay personas que están bueno, siendo asistidas, esto debe tener también un cuidado, porque todos estos generadores generan monóxido de carbono, y si el lugar está cerrado, semicerrado, puede aparecer también intoxicación. Entonces, y el otro gran problema, que también uno lo ve en las imágenes en TN, es que hay lugares donde se ha socavado las calles y el sistema cloacal está abierto. Pero además, esas casas están, podríamos decir, no evaluadas en el riesgo de desmoronarse, no con una nueva lluvia, ahora, por el hecho. Entonces también la evaluación de las infraestructuras. Claro. Y finalmente, todo esto, y lo hemos visto en el noticiero de nuestra tarde, que todo esto produce algo que se llama el síndrome postraumático, es decir, cuestiones emocionales, de ansiedad, de tristeza, de impacto en los niños y en los adultos posterior a la tragedia, al desastre natural. Entonces, esto también debe ser asistido, y hoy por suerte vemos imágenes del sistema sanitario que está acompañando también ahí en Bahía Blanca. Roberto, como siempre, un placer tenerte y aprender de tus consejos. Abrazo grande. El doctor Roberto de Bag, infectólogo, explicando cuál es el panorama, dónde estamos parados cuando ocurre una tragedia de estas características.